Digo muchas gracias a todos por participar del webinar de hoy, por acompañarme en esta tarde. Ya es el segundo webinar de la semana. Para los que no lo sepan, todos estos encuentros que nosotros tenemos dentro de la comunidad ADECA se comparten a través de los portales de ADECA, es decir, quedan grabados y después pueden ser consultados a través del canal de YouTube u otro de los portales que tiene ADECA para ser respetuosos con aquellos que llegaron temprano y con quienes están esperando desde hace un rato. Les voy a proponer que vayamos arrancando viendo de a poco el contenido, que creo que es bastante para el tiempo que tenemos, pero que en definitiva vamos a ir desde algo simple hasta algo un poquito más complejo y podemos ir repasando. Como siempre digo, la virtualidad es fantástica y tiene muchas ventajas, pero también trae algunas particularidades. Así que me van a ver que al principio voy a acomodar las pantallas como para poder tener todo a mano. Bien, vamos a tener lo que son las presentaciones en la pantalla. Vamos a tener el chat también a mano para poder ir viendo qué preguntas van haciendo. Y si bien yo capaz no le presto atención al chat al momento de comenzar la charla, sí está bueno que quienes quieran hacer preguntas vayan escribiendo ahí para no olvidársela y después yo al final voy a hacer un repaso y una lectura de todos para que nadie se vaya sin que sus preguntas sean respondidas o que sus comentarios sean mínimamente leídos. Antes de arrancar, la pregunta típica es si se me escucha bien, si están todos viendo la presentación, si alguien tiene algún problema con el audio, o algún tipo de inconveniente técnico, ya sea con el Zoom, y con un par de manitos arriba vamos a ir arrancando. Bien, ya algunas personas me dicen que se escucha bien, algunas personas me dijeron manitos, así que dato no menor, significa que no le estoy hablando a la pared. Así que está buenísimo. Así que arrancamos. Como les decía, bienvenidos a este segundo webinar de la semana en el que vamos a ver un poco de Arduino, pero esta vez orientado, si se quiere, a ambientes un poquito más profesionales o ambientes industriales, repasando alguna breve explicación sobre qué es Arduino para los que no están al tanto y por dónde podría arrancar toda esta historia. Como siempre, me presento, mi nombre es Ciro. Yo soy especialista de Internet de las Cosas, recibido de la Facultad de Ingeniería de la UBA. También soy técnico en automatización y robótica de la UTN, puntualmente el INSPT. Trabajo en investigación en temáticas relacionadas a inteligencia artificial, DLT, o lo comúnmente conocido como blockchain, y también con Internet de las Cosas. Soy docente en el Laboratorio de Sistemas Embebidos de la FIUBA y también soy docente en la carrera de informática de la Universidad Nacional de Quilmes. Dentro de ADECA trabajo como colaborador en la Comisión de Jóvenes que lo que busca es vincular a los futuros y nuevos profesionales con el ámbito de la instrumentación y control y el control automático, además de tratar de crear puentes entre diferentes temáticas dentro y fuera del rubro con las nuevas generaciones de profesionales. Ahí está mi contacto de LinkedIn. Si alguien tiene ganas de permanecer en contacto, al finalizar la charla también voy a compartir el enlace, porque a mí, como siempre digo, me gusta lo que hago, me gusta hablar de todo esto y siempre está bueno mantenerme en contacto y que podamos seguir esta conversación más allá del webinar de hoy, que espero que sea interesante para quienes asistieron. Primera pregunta a responder, obvia, en lo que se puede llegar a entender, sobre todo para aquellos que llegaron a, mira, un webinar de ADECA, entro, a ver de qué se trata. ¿Qué es Arduino? Genial.
Muchos relacionan Arduino a las plaquitas que andan dando vueltas por ahí, otros lo toman como algún tipo de proyecto maker o algún tipo de estructura que vimos en la universidad bajo algún contexto. Todas esas respuestas son correctas y la idea es extender un poco más la respuesta a esas preguntas. Arduino nace de un proyecto que se llama Wiring, el cual forma una triada con tres elementos necesarios para formarlos. Wiring, que eventualmente desembocó en el proyecto Processing y después Arduino, tiene tres elementos que lo hacen ser lo que es un hardware alineado con un lenguaje de programación y con un entorno de desarrollo o una IDE comúnmente. Estos tres elementos forman lo que es Arduino y también pueden ser utilizados de manera independiente, pudiendo así decir que quienes usan Arduino usan uno, dos o estos tres elementos al mismo tiempo cuando lo están utilizando en algún contexto en particular. Por eso es que algunas personas utilizan Arduino sin saber que están utilizando Arduino y otras personas son full Arduino porque utilizan todo el stack tecnológico que rodea este concepto. Esta idea de los tres elementos que conforman Arduino nos van a ir acompañando por el resto de la charla y quiero que lo tengan presente porque así es donde la idea de usar Arduino en la industria empieza a ser más versátil que solo la idea de que tenemos una plaquita conectada en una fábrica haciendo algo. Ahora vamos a ir repasando un poco más sobre cómo funciona esto. Lo interesante de Arduino es que es hardware libre y para los que me conocen, sabe que soy un promotor de todo lo que sea open source en línea general y Arduino va dentro de esta filosofía, dentro de lo que se entiende como hardware libre, porque a diferencia de otros dispositivos que son de alguna manera fabricados y retenidos de manera recelosa a través de licencias o patentes o estructuras completamente herméticas, Arduino liberó desde el principio todo lo que son los esquemáticos para su fabricación y lo que es la arquitectura de su firmware para su duplicado y distribución. Es decir, cualquier persona que sepa de electrónica puede agarrar los elementos de Arduino, el esquemático para fabricarlo y el firmware para programarlo y crear su propia versión completamente a disposición de la comunidad. Eso ha logrado de que más de 33 millones de personas en el mundo hayan favorecido a este proyecto y hayan creado sus propias versiones y hasta hayan compartido soluciones que se implementaron con Arduino, porque esto es un ecosistema completamente colaborativo. Es al día de hoy bastante común de que existan librerías en Internet que sirvan para utilizar dispositivos, para utilizar sensores, hasta incluso proyectos completos que se comparten en Internet para que cualquiera pueda hacer un sistema de monitoreo, un sistema automatizado, cualquier tipo de sistema de múltiples componentes interactuando unos con otros perfectamente explicado y a dispuesto en Internet sin ningún tipo de pago de membresía, porque atiende únicamente a la filosofía del software libre, y en este caso del hardware libre, para compartir información y colaborar en comunidad. Por eso es que más de uno ha visto soluciones de Arduino que están perfectamente compartidas y que las pueden replicar, incluso soluciones muy complejas. Así que dato no menor sobre el contexto en donde se encuentra Arduino es que todos podemos utilizar lo que se comparte dentro de la comunidad para nuestros proyectos, podemos modificarlo, podemos distribuirlo, podemos hasta venderlo, porque claramente hay gente que utiliza todo lo que está montado en Internet para solucionar problemas de clientes reales a quienes les está cobrando, porque esa es parte de la filosofía de inteligencia colectiva y open source que busca de alguna manera acercar el conocimiento a todos quienes quieran tomarse el tiempo de aprenderlo. Ahora bien, todo esto es muy bonito, pero ¿vale la pena aprender Arduino? No, Mi primera corre. pregunta, mi primera respuesta ante este tipo de situaciones suele ser que sí, partiendo simplemente de la premisa de que el conocimiento nunca ocupa lugar. Entonces, si alguien me pregunta, ¿vale la pena aprender? Sí, vale la pena aprender, lo que sea, vale la pena. Después entramos en profundidad de si vale la pena para algo específico. Para algo específico también creo que vale la pena, porque Arduino
suele servir para salir de alguna manera de la dependencia de marcas en determinados contextos, lo que se llama el vendor lock-in. Para contextos en donde se quiera algún tipo de versatilidad o se necesite de alguna manera algún tipo de, llamémosle, licencia propietaria o estructuras más comerciales, seguramente Arduino va a jugar de outsider, pero sirve a priori saber que existe un sistema de estructuras que al no ser licenciada quitan de alguna manera el foco y nos permiten trabajar de manera más versátil. También en toda esta nueva era y el florecimiento de nuevos conceptos más de la innovación, como puede ser la idea de la industria 4.0, la Smart Industries, aparece Arduino como un buen actor de puente entre dispositivos que no estaban conectados a dispositivos que empiezan a comunicarse a Internet, lo que se conoce como Internet de las Cosas, y que extendido al ámbito industrial se llama WIoT o el Industrial Internet of Things, el Internet industrial de las cosas. También sirve mucho para todo lo que es el prototipado y bajos costos en lo que es pruebas de concepto, porque Arduino, al ser económico y al no tener mayores costos más que el conocimiento de sus usuarios y obviamente el hardware asociado, suele servir mucho para hacer pruebas de conceptos en entornos donde primero se necesiten implementar determinadas estructuras para después recién montarlas sobre dispositivos más robustos. Entonces, dentro de lo que se conoce como la cultura maker, hay un montón de personas generando proyectos que a priori parecerían ser de juguete, pero que aplican perfectamente en situaciones reales para contextos profesionales, que nosotros podemos probarlo como una suerte de primer prototipo y que después validamos o verificamos determinadas circunstancias antes de invertir realmente en un equipo de un porte, si se quiere, más robustos. Algunos autores hablan de una competitividad para el futuro, es decir, aprender muchos conceptos de open source y muchas tecnologías que hoy por hoy son del ámbito del software libre, juegan un papel importante a medida que avanzamos en el tiempo, porque esto que les estoy comentando hace un par de años era tomado como algo totalmente de juguete y hoy por hoy les voy a comentar de que ya hay ámbitos en donde se quita un poco el foco de lo que se entiende como la venta de hardware o la disposición de infraestructura y ya se habla de la compra directa del servicio y que el hardware pase a un segundo plano. Es decir, que ya se está promocionando lo que es el uso del software y hardware libre y se está poniendo más foco sobre eso, lo que son los servicios, que en definitiva es la parte que le aporta valor cuando el hardware se vuelve cada vez más económico. Entonces, sí es interesante aprender todas estas tendencias tecnológicas, porque a la velocidad que avanza la tecnología, capaz en un par de años, todo sea de alguna manera compartido y colaborativo y ya no quede espacio para un dispositivo hermético con un programa que nadie sabe qué hace, pero sí mucho espacio para dispositivos que sean económicos y que el valor agregado vaya en la propuesta de valor del cliente y no el hardware duro. No me quiero meter en conceptos de marketing, conceptos más bien del management, si se quiere, pero a priori parece una tendencia, incluso en los grandes actores del mercado, el ir más por la línea del servicio que por la línea del te vendo el hardware y gano plata vendiéndote hardware. Obviamente, el servicio es el combo, pero tampoco quiero hacer futurología y no quiero ganarme el odio de los vendedores, que más de uno puede estar acá y trabajar de esto. Todo bien con ustedes, pero eh, es una beta que aparece dentro de lo que es el campo tecnológico, sobre todo en lo que es la informática y Rama, el Santi, OT. te dije que no me instale más Bien. Perdonen a quienes voy silenciando de manera a propósito, es simplemente para no perder el hilo de lo que estoy pensando y para no ponernos en una situación incómoda con lo que esté ocurriendo en el lugar en donde estén mirando esta charla. Así que vayamos un poquito más adelante para ver estos elementos, esta triada de componentes que forman parte de lo que es Arduino o lo que yo suelo llamar como elementos del ecosistema.
Entonces, ¿por dónde arrancamos? Sí, está bueno empezar por el génesis de todo eso. Generalmente, cuando hablamos de Arduino, incluso quienes hayan visto el banner del webinar, se encontraron con esta hermosa plaquita que ven acá. Este es el famoso Arduino Uno, el cual suele ser el primer contacto que la gente tiene cuando habla de Arduino. Casualmente no tengo ninguna placa en este momento, tengo una que es compatible con Arduino porque tiene la misma forma, pero no está basado en Arduino y que suele ser el primer dispositivo con el que uno se encuentra cuando habla de Arduino. Y también suele ser el primer choque de realidad o la primera experiencia que suelen tener algunos profesionales porque se encuentra con esta placa que tiene un microcontrolador, sí, qué lindo, se programa en alguna suerte de pseudo C++, que ahora vamos a ver que no es tan así, en realidad es una adaptación de C++. Tiene pines digitales analógicos, un reloj, está bonito, pero queda cortísimo cuando queremos ir a ámbitos industriales. Eso es porque el Arduino Uno es de alguna manera el que arrancó con todo esto, incluso el Arduino Uno revisión 3 que está acá en la presentación ya no es el último es el revisión 4 y hasta incluso hace poco una compañía, que no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, y no sé si importa mucho, adquirió los derechos sobre la marca Arduino y sacó una versión conocida como Arduino Uno Q, el cual es bastante más grande que esta cosa y puede llegar a generar una nueva. Es como que las nuevas generaciones que se encuentren con Arduino se van a encontrar con un Arduino muchísimo más grande que este. No obstante, en esta parte del mundo todavía nos vamos a encontrar con esto. Y si más de uno me dice que esto no tiene porte industrial, tiene toda la razón del mundo. Yo no les diría que metan esto en una fábrica de una. Pero sí, sepan que es el primer inicio para lo que es una batería de otras posibilidades que están dentro de lo que es Arduino, el ecosistema. Porque Arduino, recuerden que no se limita a una placa, no se limita solamente a las librerías o a la IDE. Son muchos elementos que interactúan. Este elemento que está acá, esta plaquita, es conocida como el Arduino Nano 33. Es ya un dispositivo un poco más robusto. Ya tiene un procesador más grande, incluso soporta multihilos, dependiendo del tipo de contexto en donde quieran programarlo. Y tiene comunicación nativa con Wi-Fi y Bluetooth, compatible con Bluetooth Low Energy, o el que se conoce como BLE, para poder directamente tener un dispositivo IoT para comunicarse. Tiene además pines de entrada y salida, es compatible con varios protocolos de comunicación y aparte tiene sensores que son propios dentro de la placa. Es un dispositivo más costoso que un Arduino Uno, pero ya empieza a tener otro porte para otro tipo de soluciones. Seguramente en ambientes hostiles va a tener alguna limitación, pero en dispositivos que tengan que controlar y manipular, digamos, sensores y actuadores de alguna particularidad, va a estar más que sobrado y hasta incluso van a tener la posibilidad de tener opciones como lo que es el trabajo con baja energía y la intercomunicación con diferentes protocolos, porque primero que esto que está acá es compacto, segundo, es económico en relación a dispositivos de porte más bien industrial, si se quiere, y también tiene un montón de posibilidades para lo que es la comunicación de diferentes sensores, además de que si ustedes buscan en Internet cosas hechas con este pequeño aparatito que está acá, hay un montón, entonces se ahorraron un montón de librerías en la búsqueda. No les estoy diciendo que vayan a reemplazar esto por todo, pero empieza a ser una buena opción cuando tenemos que empezar a automatizar cosas en ambientes no tan hostiles. Ahora bien, el segundo actor con el que se suelen encontrar cuando se habla de Arduino ya es el hermano mayor del Arduino, conocido como el Arduino Mega. El Arduino Mega ya es un microprocesador un poquito más grande, con mucho más pines que antes, y hasta incluso como es compatible con el Arduino Uno, existen un montón de fabricantes que adosan encima de este tipo de placas de desarrollo circuitos integrados con sensores que ya tienen mapeados los pines, conocidos como shields, los cuales permiten ampliar la gama de posibilidades que tiene un Arduino Mega de manera nativa. Este Arduino Mega también suele ser el segundo encuentro que tienen
las personas que empiezan a meterse en el mundo de Arduino, suele ser la primera opción que eligen los programadores que quieren hacer algo más bien profesional, porque ya es algo un poquito más grande, sobre todo tiene una capacidad de procesamiento más interesante y hay muchísima documentación sobre programas hechos en Arduino Uno que son compatibles con Arduino Mega y algunos que directamente están pensados para Arduino Mega. Ahora bien, uno diría, sí, buenísimo, qué bonito, qué lindo, este Arduino tiene un montón de cosas. Yo no puedo meter esto en un ambiente hostil. Ya los que vienen del ámbito de la automatización industrial, de la instrumentación y control, ya se han encontrado con fábricas, plantas que no admiten que sea tan fácil meter cualquier cosa y que todo tiene que tener su estructuración y sobre todo su norma. Entonces, alguien hizo lo mismo que yo con otros recursos y dijo, ¿tenemos acceso a esto de manera libre? Sí. ¿Podemos comprar los componentes? ¿Podemos descargar el esquemático en PDF y podemos saber cómo es el firmware interno? Sí. Bueno, hagamos una versión más grande. Y aparecen en el mercado, hace un tiempo ya, directamente dispositivos que tienen ese famoso porte industrial, esa famosa robustez, pero que están completamente basados en alguna versión de Arduino. Este es el caso de un PLC llamado Controlino, que está basado en Arduino Mega, y lo único que se le agrega son capas de hardware que admiten otro tipo de ambientes para ser implementados. Entonces, ya no estamos hablando solamente de una placa y ponerme a codear a ver qué pasa, sino que ya estoy hablando de algo que enchufo en un ambiente hostil o en un ambiente normalizado, digámosle, y tiene otro nivel de comunicación que puede llegar a ser establecido. Esto lo hace alguien, lo hace una empresa. Yo siempre aclaro y voy a decir siempre que yo no le voy a vender nada, pero aparece y existe. Entonces, si alguien ya lo hizo, si alguien se ocupó en, de alguna manera, comercializarlo, profesionalizarlo, la comunidad de Arduino, que es tan grande, que es tan, digamos, colaborativa, va a tener su idea sobre este tipo de cosas. Y hace un tiempo, no mucho, aparece una versión directamente de la comunidad de Arduino con porte industrial. Este es conocido como el PLC de Arduino, el Arduino Opta, el cual tiene sus versatilidades, ya tiene un doble núcleo, tiene retrocompatibilidad con otras tecnologías propias de lo que son ambientes y encima está lindo. Es este aparatito que está acá, que la verdad que a mí me sorprendió mucho la capacidad que tiene. Obviamente que tiene sus limitaciones y aquellos que están en el ámbito de los PLC ya se deben estar preguntando si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro, si puedo hacer aquello. Pero lo interesante de esto es que es completamente compatible con todo lo que venían trabajando los que trabajaban con Arduino. Entonces ya pudimos comprar a un precio relativamente accesible un dispositivo que era compatible con todos nuestros proyectos de Arduino y que puede ser enchufado en una planta. Y no conforme con eso, existen otros elementos también en un ecosistema más ampliado que están pensados para extender la infraestructura que ya tenemos y darle retrocompatibilidad con Arduino. Dispositivos como el P1AM, que es un controlador basado con Arduino, que internamente tiene un MKR1000, que el MKR1000 es el primer Arduino que quiso competir directamente con la SP32, así que es más o menos una referencia para que tengan el tipo de capacidad que tiene y otros dispositivos ya nativos de la comunidad Arduino, como el Potential Machine Control, el PMC, que básicamente es un coso que le enchufan en su tablero y que puede ser de alguna manera conectado como puente con un PLC, dándole la capacidad de Arduino a un PLC, llamémosle anterior, o un PLC de otra marca, haciendo que se pueda extender las funcionalidades de un PLC funcionando con una placa que versatilice de alguna manera las opciones. Obviamente, como todo en esta vida,
todo tiene que ser evaluado, todo tiene que ser analizado y depende del contexto. Primera comparación rápida es algo que los dejo acá para que lo lean sobre los aspectos de lo que es el desarrollo, comparación de hardware y la integración de lo que se tiene. No voy a detenerme mucho sobre estos puntos porque pueden leerlos cuando esté la grabación o pueden directamente leerlos ahora mientras les comento algo. Algo que me ha pasado en algunas de estas situaciones es que viene siempre el comentario típico de que me preguntan si el PLC de Arduino o las placas de Arduino andan bien, les cuento mi experiencia y les cuento las especificaciones y automáticamente viene la pregunta o la mención de, no, pero eso en tal lugar no te sirve, no, pero eso en tal lugar va a ser tal cosa. Y la respuesta rápida es sí, porque como todo, no es utópico y no es la panacea. Yo siempre hago la comparación de que si ustedes se van y quieren comprar, digámosle, un auto eléctrico, se van a una concesionaria de autos eléctricos y dicen, quiero comprar un auto eléctrico y el vendedor de autos eléctricos les explica qué hace el auto eléctrico, sería raro que lo siguiente que le pregunten es, yo tengo que jugarle una carrera de Fórmula 1, ¿puedo? Y no. Seguramente el dispositivo que ustedes estén comprando no sea compatible con esos ambientes tan extremos o esos ámbitos que requieren productos específicos. Yo siempre soy partidario de evaluar, analizar, aprender, ampliar el abanico de posibilidades, porque de alguna manera ampliar el abanico de posibilidades nos da poder de decisión, de llegar a un lugar de cero y decir, quiero comprar un PLC. ¿Tenés tres marcas que te gustan? Bueno, si llegaste a leer qué hace un Arduino Opta, tenés cuatro. Y me parece que eso amplía mucho las opciones de lo que se puede hacer. Bien, entonces, tenemos que seguir el camino de todo esto, porque yo les estoy comentando de PLC, les estoy contando de placa, les estoy contando todo esto y qué lindo, y más de uno me va a decir, Ciro, yo no puedo salir a tirar todos los PLC que tengo y comprar nuevo. Y no, claramente. Y también más de uno puede decir, yo trabajo hace 10 20 30 años con una marca, con tal marca, no puedo ponerme a comprar PLC nuevo y ver cómo funciona. Totalmente. Pero sí podemos ver que no tenemos por qué limitarnos. Si hablamos de Arduino, no nos limitamos al hardware, porque les conté al principio que Arduino tenía tres patas. Entonces, si ya conocemos más o menos el hardware y las opciones de hardware de Arduino, podemos ver qué más opciones hay. Sin ir más lejos, existen placas que pueden ser programadas con el core de Arduino que no son Arduino. La famosa SP32 que está acá, es compatible con el core de Arduino. Ustedes pueden programarlo con todos los elementos de Arduino acá y lo único que no están usando es la placa. Es decir, la comunidad se ocupó de ver esta placa, decir está buenísima y la hizo compatible con todo el scope tecnológico de Arduino. Es más, pegó tan bien esta inercia entre esta plaquita que tiene un montón de funcionalidades, sin ir más lejos, tiene Wi-Fi nativo con Arduino y todas las opciones que había, que a alguien se le ocurrió hacer una versión de la SP32 con la misma forma que un Arduino 1. Entonces quiere decir que no es una competencia, sino todo lo contrario, sino que integrar todos los ecosistemas potencia muchas las opciones que se tienen. Entonces, ya alguien se ocupó de hacer compatible Arduino con una placa que no es de las ABR, ATM, Atmega de Arduino, entonces tenemos un amplio uso de posibilidades. Y es tanto que hasta incluso el sistema operativo Zephyr tiene compatibilidad con librerías de Arduino del core. Entonces, quienes están trabajando con este sistema operativo de real time pueden llegar a utilizar librerías de Arduino dentro de su núcleo de trabajo
porque son perfectamente compatibles. Así que, si queremos trabajar con Arduino, no tenemos por qué limitarnos al hardware. Podemos utilizar solamente la parte software, pues la parte intangible dentro de lo que es este ecosistema. Y otro elemento que es propio de Arduino es el mismo software que se utiliza para programar. El software de Arduino, el famoso Arduino IDE, es parte del ecosistema de Arduino. Lo interesante es que Arduino ha pulido bastante los otros temas y ha dejado su IDE bastante rezagada en el tiempo, pero hace poco salió una versión 2 del Arduino IDE que corrige bastantes limitaciones que tenía el Arduino IDE original. No es intención mía que salgan corriendo a probar la IDE de Arduino a ver si realmente es tan buena como yo les cuento, pero sí sepan que ya tiene la posibilidad de poder programar muchos dispositivos dentro de lo que es esta IDE y se ha vuelto bastante compatible con otro tipo de placa. Y hasta incluso existen proyectos que no tienen nada que ver con Arduino que se pueden montar en la propia IDE. Y si alguien me está preguntando, de hecho, eh, alguien acá estuvo ya haciendo algunas preguntas sobre esto. Existe la famosa Arduino IDE para PLC. O sea, existe el Arduino IDE específicamente pensado para la norma 61131 o el famoso ladder, en el que podemos llegar a programar cualquier PLC o cualquier dispositivo que utilice este tipo de lenguaje estructurado para poder programarse utilizando una IDE del ecosistema de Arduino. ¿Vale la pena cambiar la IDE que están usando por la de Arduino? Fíjense ustedes. Cada elemento del ecosistema tiene sus ventajas y tiene sus, obviamente, que limitaciones. Ahora, no conforme con todo esto, sabiendo que tenemos una IDE, que tenemos un programa, tenemos más elementos que son compatibles dentro del ecosistema Arduino y esto es lo que yo llamo ecosistema extendido. Porque dentro de lo que es el software de Arduino y sus diferentes librerías y sus diferentes bibliotecas, existen otras tecnologías que se hicieron compatibles con Arduino en algún punto y que admiten dentro de su corpus de funcionamiento librerías de Arduino. Es así que se pueden llegar a utilizar librerías de Arduino en sistemas operativos como el FreeRTOS o el ARM Embedded y entornos de desarrollo integrado con diferentes herramientas como es el Platformio, tienen dentro de su scope tecnológico todo lo que es Arduino para que podamos aprovechar las diferentes funcionalidades que la comunidad de Arduino desarrolló, los diferentes códigos, los diferentes programas, las diferentes bibliotecas, todos aquellos elementos que fueron desarrollados dentro del ecosistema Arduino, alguien se ocupó de compatibilizarlos en otros ecosistemas. Y entonces empieza a volverse interesante utilizar Arduino no solamente como una plaquita, no solamente como una IDE, no solamente como un firmware o un montón de códigos, sino como un elemento más de un ecosistema más extendido de posibilidades que tienen que ser evaluadas dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Claramente, si tenemos un proyecto de cero, podemos llegar a decir que tenemos la oportunidad de incorporar alguna de estas tecnologías, o la gran mayoría sí que así quisiéramos. Y si tuviéramos un proyecto heredado o un proyecto en curso, tendríamos que evaluar en qué circunstancias vale la pena hacer el agregado de nuevas tecnologías. No conforme con todo eso, yo quiero que se vayan con algunas ideas. En realidad, espero que se vayan con varias ideas de las que aquí vimos y tratar de transmitirles por lo menos mi visión de todo este
mundillo que hay alrededor de Arduino. Primero, y la pregunta que mucha gente me hace, la pregunta que casi siempre surge en esas charlas de café, en los eventos en los que nos reunimos y me dice, vos sos Ciro, ¿te puedo preguntar algo? Y surge esto, es, ¿dónde uso todo esto? Entonces, yo separé cuatro ideas que por lo menos para mí suelen ser las que responden inmediatamente a eso, siendo una la madre de todas las respuestas. Primera, ¿dónde uso Arduino? Donde tu tecnología, yo puse PLC, pero puede aplicar a cualquier elemento, donde tu tecnología es muy rígida o muy cara. Esa sería mi primer respuesta. Esa sería mi respuesta de ascensor para esa pregunta. Existe toda una trayectoria y todo un montón de experiencia adquirida por cada uno de ustedes y las personas con las que ustedes interactúan, que no hay que restarle valor, que no hay que dejarla en segundo plano y que tienen que ser puesta a colación al momento de elegir una tecnología. Si ustedes tienen experiencia en PLC, tienen experiencia en marcas, tienen experiencia en determinados lenguajes, valoren eso, valoren su experiencia por sobre el hype que pueda haber sobre otras tecnologías. Si lograron pasar ese primer filtro y dijeron, yo aprendo, yo me fijo, yo ya sé y quiero aprender más, mi primera observación sería qué tan rígido es tu sistema, qué tan difícil de integrar con otras cosas es, y si la respuesta es mucho, listo, vayan a ver si Arduino les da una solución. Lo mismo es que si es muy caro, porque yo sé y soy consciente de que muchos de estos lugares manejan presupuestos particulares, digamos, y esos presupuestos suelen estar acompañados de riesgos muchísimo más altos. Entonces, alguien viene y dice, no hay ningún problema en poner un montón de plata en esto, porque si esto sale más, pierdo todo este otro montón de plata. Entonces, tiene todo el sentido que no sea una limitación. En ámbitos donde todo sea muy caro y que siempre el dinero sea un factorial determinante, vamos con Arduino a ver cómo les va. Obviamente, analizándolo. Fuera de de ese gran filtro, podemos llegar a destacar, si se quiere, algunas situaciones que a mí me parecen interesantes para barajar la posibilidad de utilizar Arduino en cualquiera de sus presentaciones. Por un lado, la modernización de máquinas legacy en estructuras que tengan dispositivos, sensores, actuadores o una infraestructura que de alguna manera sea bastante vieja y que necesite modernizarse porque los tiempos que corren nos empujan a poner nueva tecnología, meter en el medio o en algún punto del sistema Arduino es una buena forma de hacer un puente, una buena manera de comunicarnos con dispositivos que después tienen que comunicarse a través de elementos más modernos o que tienen que ir a sistemas recién implementados. Arduino suele ser bastante bueno porque es versátil. Después, sirve mucho para todo lo que es infraestructura periférica. Si ustedes ya tienen toda una automatización realizada, a veces está bueno para agregarlo como elementos de monitoreo y seguimiento de KPIs. Suele ser interesante. Yo siempre pongo el ejemplo. eh, es más largo lo que voy a contar, no es tan literal todo lo que voy a decir, pero ocurrió con la experiencia de una persona que tenía un dispositivo rotativo, no me acuerdo si era una cementera, si era una mezcladora de algo, pero era básicamente una máquina gigante que estaba girando y que tenía que ser supervisada, que esté girando a una velocidad determinada, ni más chico, ni más despacio, ni más lento, tenía que girar a una velocidad determinada. Era inviable cambiar esa máquina para meterle una que tuviera sensores de velocidad y seguimiento. Entonces, ¿qué se hizo para solucionarlo? Se le pegó un Arduino con cinta Scotch al costado. El Arduino tenía un giróscopo que lo que hacía era, iba cambiando, obviamente, a medida que el dispositivo iba girando. Y como eso tenía conexión con Wi-Fi, podía enviar
cada cierta cantidad de tiempo la información de un historial de las posiciones que tenía. Y con ese historial de las posiciones que tenía, se podía hacer un cálculo de cuánto tiempo tardaba en cada posición que cambiaba. Por ende, se podía decir a qué velocidad iba el aparato. Y todo eso con un aparato que creo que salía menos de $100. En una máquina que era bastante más cara. Entonces, sirve mucho para agregar infraestructura periférica que no tenga que estar necesariamente conectada a la infraestructura automatizada en el momento. Y ni que hablar de agregar cámaras y agregar otros dispositivos que tienen cero contacto con el proceso, porque eso va muchísimo más. Sin ir más lejos, está esta cosita que está acá, que es una SP32 con cámara, se llama SP32 Cam y es compatible con Arduino. Después, HMI de bajo costo, también un poco asociado, si se quiere, al sistema de monitoreo anterior, porque como muchos de estos sistemas son bastante compatibles con librerías que ya tienen solucionado todo el tema de las gráficas y los dashboards, no pasa absolutamente nada que ustedes no sepan, que es implementar un HMI, agarrar un par de librerías, gráficos lindos, diagramas bonitos, alertas visuales en pantallas tipo monitor o displays, ¿por qué no? Y todo eso corre de manera local en uno de estos bicharracos que les sobra espacio, les sobra RAM y procesador para correr una interfaz gráfica y todo eso se puede integrar dependiendo del tipo de infraestructura que necesiten. Y como les dije al principio, prototipado. Existe una muy buena comunidad y una muy buena aceptación de prototipos en el ámbito de Arduino, porque mucha gente tiene los mismos problemas. Entonces, se suelen hacer prototipos, se comparte, se explica cómo se hicieron, y muchas veces uno tiene un problema muy específico, agrega en Google dos o tres palabras, encuentra un proyecto con Arduino, lo implementa, hace la prueba de concepto y recién ahí se empieza a evaluar. Bueno, ahora sí vamos con los dispositivos caros, con los dispositivos de una, digámosle, un costo determinado con una complejidad específica, pero ustedes se sacaron todos los costos de I más D o los costos de innovación primigenia que a veces no pueden ser mitigados solamente con simulaciones de eso. Bien, ya estamos por terminar. Algunos takeaways para tomar que a mí me gusta compartir cuando existe la posibilidad en este tipo de charlas. Primero, los que nunca vieron Arduino tienen muchos experimentos. Hay muchísimos experimentos que hay para hacer. Yo particularmente, por la comunidad a la que pertenezco y por venir de la academia, les comparto uno, pero todo lo que tengan la posibilidad de tener un Arduino, no pierdan la posibilidad de ponerse a jugar, ponerse a romper, traten de no romper nada muy caro y experimenten porque es la mejor manera de aprender en este ámbito. Sobre Arduino Opto, hay una publicación que salió hace poco dentro de lo que es ADECA, que me gustaría compartirles como para que tengan un primer acercamiento para quienes estén interesados, aunque sea en conocer de que existe SPLC sobre lo que es el mercado. Se consigue en Argentina, no hace mucho, pero se consigue, así que quienes tengan ganas de probarlo o acceder a uno para probarlo también sería interesante. Y obviamente, porque nobleza obliga, acercarles o facilitarles el lugar donde están todos los cursos de ADECA, donde muchos se hablan de esta y otras temáticas, sobre todo en las que yo estoy involucrada de alguna manera, porque trato de promocionar, si se quiere, lo que es el uso de software libre y sobre todo fomentar la innovación a un bajo costo en ámbitos donde pueda llegar a implementarse. Bien, como siempre, les agradezco a todos estado esta horita conmigo, por haberme escuchado, por haberme hecho el aguante. Sé que esta semana es larga para aquellos que tienen hijos y que tienen que empezar a ver cómo van al colegio, etcétera. Lo digo porque soy uno de ellos. Así que dejo este último espacio para preguntas, para que podamos interactuar si es que
Quedaron algunas preguntas y comparto, obviamente, mis contactos para los que pueden. Mario Romero me pide los QR, por supuesto. Es más, para no, eh, para no condicionarte a la velocidad, a que tengas que estar limitado a la velocidad de captación de los QR, lo que voy a hacer es directamente compartirte los enlaces que están atrás de esos QRs. Entonces, ya podés copiarlos y pegarlos para poder. Eh, ¿Este enlace se rompió? No, no se rompió. Está ahí. Perfecto. Bien. Y ahora sí paso a repasar algunas de las preguntas. Bien. Bien, la pregunta del ladder ya la respondí. Sí, permite ladder. Incluso hay proyectos que admiten lo que es el uso de ladder en placas Arduino de las más básicas. Y respecto a Víctor, que me preguntaste si cambió algo relevante con respecto al año pasado, puedo decir que tecnológicamente solo se agregó un nuevo hardware al ecosistema de Arduino, que es directamente promocionado por la empresa que adquirió los derechos, que es el Arduino 1Q. El Arduino 1Q, que ya lo comparto por acá, es un bicharraco bastante grande. O sea, es grande en comparación a los elementos anteriores que han habido. La verdad que o sea, han hecho una apuesta interesante porque estamos hablando de una placa que tiene una GPU adentro y que pareciera que quiere competir con dispositivos grandes del mercado. Nunca hay que perder de vista que sus dos grandes competidores, si se quiere, son SP32, que es un monstruo bastante grande, y Raspberry, que tiene su cuota de mercado bastante importante. Y otro aspecto que sí cambió, que eso ya es más filosófico, es que muchos que venimos del open source nos encontramos con que cambiaron los términos y condiciones de uso en lo que es la comunidad de Arduino, y ese cambio de términos y condiciones de uso agrega algunas cláusulas que van en contra de la filosofía open source. No significa que eso le afecte a los usuarios. La realidad es que al 99% de los usuarios no les va a afectar en lo más mínimo. Es más una cuestión filosófica, y a los que nos generó algo somos a los raritos como yo, que nos ponemos a fijar cómo es que las cosas son dichas y no dichas. La realidad es que no, a los fines prácticos no cambió nada. No vas a encontrar ningún tipo de inconveniente en utilizar Arduino y todas sus particularidades. Simplemente es un cambio de época, y como todo cambio de época, veremos en el futuro si esta compra de parte de la empresa esta trae algún cambio. La realidad es que yo no lo creo, porque el software libre y el hardware libre tienen eso, de que incluso ya con Arduino había gente que se abrió del proyecto Arduino y fue por su lado y creó sus propias versiones de Arduino y no ocurrieron nada. Así que no, no hay nada por eso. Bien. Eh, Bien, ahí Nahuel Raka dice si una comparación pequeña contra PLC de la misma gama, Delta, Logos, Siemens y Schneider. O sea, sería difícil hacer una comparación. Podría ir a lo técnico y hablar de que a priori el Opta pareciera tener menos, digamos, puertas de enlace con diferentes dispositivos y que trabaja en una banda eléctrica mucho más acotada que los otros elementos. En ese ámbito, creo que
podría llegar a decirse que el PLC de Opta podría llegar a perder contra esas marcas si el sistema requiere que se utilice el PLC a tope, es decir, que te vas a quedar corto eh, o de alguna manera, si tenés que utilizar todo el poder de cómputo y todo el poder de procesamiento del PLC, seguramente con el Opta te vas a quedar corto antes que con los otros, pero no creo que sea un factor determinante si el sistema que vos estás implementando requiere un PLC de gama básica como es el Arduino Opta. Depende mucho de qué proyecto estés y obviamente factores. Yo le tengo fe a esta cosa. No, no tengo ningún tipo de vínculo con Arduino o con la empresa que lo fabrica, en lo más mínimo. Pero si hubiera que analizar un proyecto en particular, pondría todas las variables sobre la mesa, vería si hay algún tipo de factor determinante que las otras compañías propongan como una respuesta inmediata. Generalmente el diferencial de este tipo de cosas, por lo menos en mi experiencia, suele ser el soporte. Como que, como dije, mucho de la competencia por esto va por la gama va por el lado del servicio. Y entonces, si alguna de estas empresas, más allá de su PLC, te ofrece un servicio, seguramente el servicio sea el factor, el soporte, perdón, el soporte sea el factor determinante para elegir por una línea u otra. Seguramente el fabricante de esta cosa también brinda soporte, no lo tengo idea. Eh, y trato de no meter chivos en eso, porque como digo, no tengo ningún vínculo con ninguna de esas compañías. Así que yo iría por el análisis del proyecto y vería las personas que están atrás de quienes te venden esto, si te dan algún soporte en particular. Si quien tiene que hacer todo esto sos vos, iría directamente por lo que más te sirva y que no te traiga un dolor de cabeza al momento de tener que hacer una implementación con un cliente. Rodolfo, ¿el Opta es modular? ¿Se le puede agregar módulos de entrada y salida? Sí, se le pueden agregar módulos de entrada y salida porque, nuevamente, no voy a hacer chivo de esto porque no le quiero vender nada a nadie, pero quien hizo esto también vende módulos que son compatibles con esta cosa. Así que sí, se le pueden meter módulos de entrada y salida. Ahí, nuevamente, habría que ver qué módulo necesitas y qué tipo de limitaciones tienen esos módulos. Em, no sabría si hay una ventaja particular o cuál es el catálogo de módulos que hay con Opta. A priori, no te voy a vender nada, así que te puedo decir que si querés lo buscamos juntos, a ver qué opciones hay. Pero la respuesta corta a tu pregunta es sí, tiene varios módulos que son compatibles dentro y fuera del ecosistema de Arduino. Darío Javier Suárez, ¿se va a emitir un certificado? La verdad, no sé. Yo preguntaría a ADECA, preguntaría ahí por los canales de ADECA a ver si se puede emitir algún tipo de certificado. Por lo general tengo entendido que no, porque como los webinars son abiertos a la comunidad, es como que hay una X cantidad de inscriptos y acá hay un porcentaje de esa X cantidad de inscriptos y yo tampoco tomo asistencia, así que no sé si habría una trazabilidad de esos, pero pregúntale a ver si te dan algún tipo de certificado o comprobante o cuando te anotaste te pueden emitir algún tipo documento membretado. Idea del costo del Opta y que esa es la gran pregunta. ¿Cuánto está esto? Estoy pensando como no mentirte. Porque si vos lo mirás por catálogo, o si lo ves en un portal, creo que está entre 500 y 700.000 pesos. Así, me saqué ese número de la memoria, no sé en qué parte, pero creo recordar que cuando lo compré en su momento, que no fue hace mucho,
Lo compré a 500, estaba 600 y algo y yo lo compré con una rebaja a través de un, de una promoción, por decirlo así. Y habré pagado, sí, entre 500 y 700.000 pesos. ¿Se puede conseguir más barato? Sí, se puede conseguir más barato. Porque yo esto lo compré dentro del país, directamente a un revendedor. O sea, a alguien que él le agregó su ganancia a esto. Seguramente si se lo compras al fabricante o lo compras a través de algún canal mayorista o importador, seguramente lo puedes conseguir más barato. No tengo idea cuánto está afuera, de que como les dije, yo no soy vendedor, así que yo no les voy a mentir, no les voy a eh, tratar de vender nada, no les voy a tratar de adornarle el precio. Eh, Pareciera que afuera se consigue por $250. ¿Cuántos son $250? La mitad. Hay más o menos una idea de precio, Rodolfo. Bien. Alexis dice, fue interesante lo de la cámara, supongo que de calidad de procesamiento la perdemos, pero ganamos inmediatez, ¿verdad? Comparación de usar celular. Sí, ¿sabes qué, Alexis? Alexis Abraham, no sé si hay otra Alexis por la duda. Yo, si querés, lo buscamos juntos, y te voy a contar lo que yo vi, no vi cómo se hace. Lo que vi que se hace mucho con las SP32 Cam es agregar algoritmos de mejoramiento de imagen. Eso genera más pasos de procesamiento, pero lo que se hace a los fines prácticos es sacar tres o más imágenes con diferentes niveles de saturación de luz que se hacen completamente a través de software y con estos tres elementos se utilizan algoritmos, y acá viene la palabra mágica de Machine Learning, que básicamente utilizan mecanismos que utiliza la computer vision para crear una imagen que es el promedio de mejor calidad de la imagen que sacaron. Entonces, se sacan tres imágenes, esas tres imágenes se pasan a través de un algoritmo de mejoramiento, ese algoritmo saca una media estadística de cuáles son aquellos elementos que son óptimos de la imagen, color, forma, etcétera, y eso me crea una buena imagen final. Lo he visto y la verdad que funciona bastante bien, sobre todo porque en estas maquinitas se puede agregar lo que se llama TensorFlow Lite, que es una versión ligera de TensorFlow, que es la librería que se utilizan para programas de Machine Learning, o sea, de inteligencia artificial. No me quiero meter en ese mambo porque es un tema largo, pero en definitiva podrías tener la misma calidad que en un celular, no tan viejo, y ver, bueno, después en definitiva qué haces con esa imagen. No te olvides que también depende qué es lo que vayas a hacer con esa imagen, porque si vos lo que necesitas es una imagen, suponte, vos necesitas una cinta o no, vamos a ir por el primer ejemplo. Necesitas sacarle foto a quién entra y quién sale de un lugar específico. Si tenés que sacarle foto a alguien y necesitas una auditoría de quién entró y quién salió, sí, necesitas una calidad de imagen de una determinada calidad, claramente. Y eso hace que tengas que tener un contraste porque vas a tener un registro de quién entró y quién salió. Ahora, si tenés que sacarle fotos a una cinta de control para ver que las etiquetas estén bien pegadas, y capaz no necesitas tanta calidad de imagen, porque ya tenés determinados puntos de control que responden a una figura geométrica preestablecida que está dentro del marco de lo que es algo aceptable, y entonces cualquier imagen que salga por fuera de esa calidad o de esa referencia, ya podés determinarlo como que es algo que no tiene calidad, que tiene que ser revisado. Entonces, no importa tanto la calidad de la imagen, importa la velocidad de procesamiento, que tiene bastante velocidad de procesamiento. Y después, de ahí en adelante,
infinitas posibilidades. Daniel Hades ya les tiró el chivo de dónde está. Nahuel Raca le dijo cuánto sale y ahí están. Yo no me meto en ese compra y venta ahí. Sean, no sé si queda grabada la conversación, el chat, ojalá que no. Así que si alguien tiene algún dato o alguien vende esto, eh, promoción y creo que no hay ningún problema de venderlo. Bibliografía recomendada, Víctor, sí, la de Arduino. La página de Arduino en todo su esplendor y todos sus productos, porque de ahí se desprenden un montón de cosas de tanto de cómo empezar y cómo se... Después hay un montón de portales, un montón de personas que se dedican eh, a la comunidad maker, en definitiva, y hay un montón de bibliografía. Y no les voy a como recomendar como una comunidad en particular o una persona en especial, porque creo que hay mucha gente muy buena y que hay muchos profesionales que tienen bastante conocimiento para transmitir. Yo en lo personal suelo interactuar mucho con la comunidad DECA y solemos recomendarnos autores, bibliografía ahí dentro. Yo no tengo ningún problema en buscar algunos y pasárselo, pero si querés ir a la bibliografía concreta, Arduino oficial y de ahí en adelante. Darío Suárez, yo soy profesor de electromecánica y en una escuela de la que trabajo se rompió el logo. Eso pasa, la idea de principio es dar Arduino para explicar PLC. ¿Es válida esta opción? Darío Suárez, quiero que sepas que si después de esta charla vos conseguís un Arduino y le terminás enseñando a los pibes de electromecánica, Arduino a través de un PLC, ya me hiciste el año. Ya me puse feliz para todo lo que resta del año y ojalá lo puedas hacer, porque yo creo que los conceptos de PLC se pueden transmitir en casi cualquier PLC, obviamente con sus particularidades, y como Arduino nació dentro de lo que es una comunidad educativa, porque Arduino era una tesis de una persona que se recibió casualmente de electromecánico y decidió que su tesis fuera una placa para enseñar electrónica. Yo siento que si en donde sea que des clases lográs conseguir PLCs de Arduino y enseñás PLC o programación o la materia que estés dictando con un Arduino, a mí ya me llenaste el alma de acá hasta fin de año. Por lo menos hasta fin de año. Así que respuesta corta a tu pregunta, sí, para mí es súper válida y ojalá que consigas los recursos para llevar adelante el proyecto. Y si quisieras contactarte conmigo para llevar adelante algún proyecto, no te puedo prometer nada, por lo menos de mi lado, pero por lo menos te puedo prestar fuerzas, si se quiere, para ver si es viable algún tipo de proyecto de eso. Sebastián Vallejos, y ya estamos terminando porque me fui 5 minutos de lo que suelo dar este tipo de charlas. ¿Crees que es muy fuerte el rechazo general a siquiera probar Arduino o PLC en la industria? No sé si es rechazo general, no sería tan categórico de hablar de un rechazo general, pero sí creo que hay mucho tradicionalismo, sí creo que hay muchas tradiciones, mucho conocimiento cautivo que se resiste a soltar y que eso puede llegar a provocar de que en muchos ambientes no quieran acceder a la innovación desde el principio. Que eso ocurre en cualquier industria. Yo creo que particularmente en la nuestra, la industria de la automatización y control, hay por un lado mucha resistencia a lo que es la innovación porque nos centramos mucho en los costos, mucho en los problemas, mucho en cuál es digamos, el pero al momento de innovar y eso suele ser que la discusión vaya por otros lados que el agregar tecnología nueva. Tampoco hay que olvidar que tenemos como un catálogo de empresas y marcas que hace años que están en la industria y hace años que brindan soporte y que no se puede negar que ante traer algo nuevo
se tiene una historia contra la que hay que lidiar. No creo que haya que combatir, pero sí hay que entender que muchas industrias tradicionales van a mantener lo que les ha servido y lo que a sus colegas les ha servido por sobre otras cosas nuevas que aparecen. Yo creo que como todo es hasta que tome fuerza, tome impulso y permítanme una opinión, va a aparecer en algún momento un actor gordo del ecosistema, alguien que tenga mucho peso y diga, me fue re bien con el Arduino, me fue espectacular, gracias a Arduino logré esto, y ahí va a salir el famoso hype de que un montón de personas van a decir, mira, tal usa y a tal le fue bien. Entonces, claramente hay que apuntar para ahí. Y ahí va a empezar una carrera tecnológica. Bien, Emanuel dice, convengamos que el PLC siempre fue un microprocesador con una interfaz de potencia, totalmente de acuerdo, y se puede competir más o menos sobre los protocolos. Perfecto. Y tengo entendido que la empresa detrás de Optra ya tiene mucha experiencia en cuanto a robustez. Sí, es una empresa que está posicionada en el mercado, que apostó por Arduino y ojalá le vaya bien, porque yo quiero que a todos le vaya bien. Bien, en esta serie de webinars llegaremos a tener la herramienta para poder enseñar Arduino o solo es una introducción. Hay un curso que se dicta dentro de ADECA que utiliza las herramientas de Arduino y que podría llegar a atravesarse sobre eso. Y estos ciclos de webinars se suelen ir actualizando a lo largo del año. No les digo que estos webinars, estos son los únicos dos webinars y listo, el resto son todos cursos, pero en la segunda mitad del año podría llegar a haber nuevos webinars. Y si te interesa esa temática, podría llegar a proponerlo puertas adentro para DECA para ver bueno, hagamos algún tipo de cosa más extendida que solamente una introducción. Bien, gente, de nuevo, gracias por acompañarme esta tarde. Les agradezco muchísimo a nombre mío y a nombre de ADECA. Sigan atentos a lo que son los canales de comunicación, de las novedades y espero que lo que les haya contado les sirva, les pueda llegar a abrir una puerta, un panorama para nuevas oportunidades y como siempre, seguimos en contacto para lo que necesiten. Que tengan buenas tardes.